Saludos, capítulo 7. Los verdaderos contactados. 1. El caso de abducción y partenogénesis más importante de todos los tiempos. Rosalía Tagliabue nació un 30 de mayo de 1930 en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. A los 16 años tuvo su primer y único hijo, Felipe. En 1964, cuando Felipe tenía 16 años, noten la coincidencia, comenzó a ser contactada por alienígenas. Desde entonces fue abducida varias veces y llevada a una base alienígena en la Antártida. Los extras, como los llamaba Rosalía, le hicieron una revelación, que su hijo era mitad humano y mitad extraterrestre. Evidentemente, según lo narrado por Rosalía en la red, el niño al nacer antes de lo previsto despertó la susceptibilidad de la familia paterna, a la manera del relato bíblico sobre José y la gravidez de María, sin haberla conocido. Con esto no estamos afirmando que este niño sea un nuevo Krishna o Jesús o algo por el estilo. Los extras, afirma Rosalía, le engendraron un hijo a través de un proceso de partenogénesis. Las abducciones se siguieron sucediendo de forma irregular hasta que en una ocasión los extras le ordenaron mandar a Felipe, que por entonces, en 1972, tenía 25 años de edad, en un viaje a la Antártida. En 1996, luego de que su hijo cumpliera la misión para la cual fue enviado al mundo, desapareció sin dejar rastro. Entonces Rosalía, después de 4 años de espera, recibió una nueva instructiva de los extras, en el sentido de publicar toda su historia personal en una página web, y por otro lado, que ellos se habían llevado a Felipe, que por cierto, según lo leído en la página de Rosalía, siempre supo que una vez terminada su misión, escribir el libro que se le había encomendado, sería evacuado a la base alienígena en la Antártida. ¿Cómo Rosalía sobrevivió y sobrellevó tantas peripecias? Es de ya un misterio de igual manera. El cómo hilvanó y emergió semejante cantidad de información, con datos incontestablemente tan estratégicamente dirigidos. Todos los interesados pueden corroborar en la web el increíble suceso. Aunque Rosalía era una mujer humilde y poco instruida, se convirtió durante el tiempo que estuvo activado todo el movimiento desde Rosario en un poderoso centro carismático. Su partida hace más de 1 año y medio atrás dejó sumidos en la desolación a su grupo de trabajo y a los círculos de gente que giraban alrededor de su presencia, siempre reservada y muy cauta. Decía y hacía lo necesario, sin una nota más. Consciente de la misión que debía cumplir su hijo, siempre tuvo el control de esa variable, impidiendo que quienes forman parte del grupo de colaboradores más íntimos de Felipe desviaran o dieran prioridad a otras alternativas, fuera de la concreción del libro prodigioso que se venía a redactar. Desde su puño y letra se vertieron importantes ensayos y mensajes que ella de ninguna manera hubiera podido hilvanar como la simple Rosalía. Ella misma decía que no entendía ni jota de lo que decían o dictaban, que los mensajes eran para otros y no para ella, aunque los canalizaba y luego los divulgaba mediante un grupo determinado de personas que eran de su completa confianza y mantenían la página, la actualizaban, dirigían los foros y operaban con ella en determinadas misiones bien definidas. Este grupo operativo de allegados participó siempre en los despliegues de Felipe Moyano, y luego de la partida de los de Rosalía, hablaremos más adelante, y dentro del marco de lo más estrictamente pertinente, sobre este grupo de personas llamados Octra. En lo que respecta a Rosalía, y para terminar esta breve reseña, decir que dejó las pautas tan bien definidas
que aún opera como centro carismático, indiscutible, sin necesidad de su presencia física en este mundo contexto. Es decir, quienes tenían que ser convocados ya fueron convocados. Ahora tan solo resta actuar como ella lo hizo, sin otras consideraciones que los objetivos señalados en tiempo y forma. 2. La misión de Luis Felipe Moyano. Felipe Moyano vino al mundo un 28 de octubre de 1946. Sobresaliente en todas sus aplicaciones, se aconsejó a Rosalía fomentar aquella genialidad innata a través de una educación especializada, avanzada y no convencional. Pero fue en el viaje a la Antártida de 1973, acompañando una misión científica argentina durante 3 años, que Felipe fue consciente de la misión que debía cumplir para los superiores y escribir el libro más importante para la humanidad. Desde su regreso a la base Belgrano en 1976, recopiló y estudió 5.000 libros, hilvanando en su cabeza todos los cómo y porqués de la historia, desde la fuente misma de su lengua original, castellano, euskera, latín, sánscrito, alemán, inglés y hebreo. Dotado de una aguda visión comprensiva, desarrolló un sistema de revisión de los registros culturales contenidos en espacios polidimensionales del tiempo-espacio, accediendo a la historia viva de los hechos culturales y sus protagonistas. Redescubrió la sabiduría lítica que permite conocer la propiedad de las piedras y su manipulación para operar complicadas técnicas de aislación espacio-temporal. Dotado con esta extraordinaria erudición, tardó 20 años en escribir el libro que los superiores, los extras, le habrían encomendado: El misterio de Belicena Vilca. Perseguido por los servicios de inteligencia, obstaculizado y hostigado, cambió de residencia docenas de veces, hasta que al final pudo conformar en Córdoba varios círculos que lograron divulgar el prodigioso libro a un grupo selecto de elegidos. En determinado momento, y ante el poderoso cerco que los servicios de inteligencia y las roscas de poder masónico que dirigen los destinos de la República Argentina ejercieron para neutralizar el movimiento de difusión de la sabiduría hiperbórea en Córdoba y otras provincias argentinas, y por instrucciones de los superiores a Rosalía, se decide publicar El misterio de Belicena Vilca en la red. De esta manera, llega a nuestras manos a finales de 2005. A la fecha ya son 20 años que estamos trabajando para divulgarlo, conformando grupos de lectura, círculos filosóficos y esotéricos, asociaciones civiles, clubes de amigos, etc. Hasta que en 2011, hace varios años, ya logramos editar la primera edición física aquí en Bolivia. Hace un par de meses, en junio, una segunda edición, un tanto mayor, que está difundiéndose mediante distintas estrategias de socialización. El misterio de Belicena Vilca es la piedra angular sobre la que se erigió la muralla de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Ahora podemos decir con certeza que la novela mágica es la parte sustantiva, heroica, pues narra los actos de valor que se requiere actualizar para formalizar la sabiduría hiperbórea. Sin actos de valor que la expresen, todo este inaudito conocimiento tan solo quedaría en letra muerta. Por eso todos coincidimos en afirmar que la novela está viva. Por eso Felipe forma la orden en instancias de Ricardo Centeno, que brindó el apoyo logístico. Se debería liberar una plaza desde la cual poder operar sin ser afectado por los designios que, ineludiblemente y de forma inesperada, iban a recaer sobre el operador. La orden fue un círculo donde cada miembro actuó como parte de esa contención, atrayendo sobre sí, para su reducción, contingencias, argumentos y situaciones que de otra manera hubieran tenido que recaer sobre Felipe.
No fue una tarea sencilla y hubo traiciones que dejaron expuestos ciertos flancos, por lo que Rosalía tuvo que bancarse el cerrado de esas brechas. La campaña fue muy costosa. En este sentido es necesario, a estas alturas, realizar algunas consideraciones sobre la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina, a fin de mostrar a los lectores nuestra particular forma de ver el asunto y que nos ha llevado años reducir, acertadamente o no, en pos de comprender la importancia de dar a cada cosa el lugar y la función que le corresponde. 3. La Orden Tirodal. Las fenestras y la odalización. Estrictamente hablando, son tirodales aquellos individuos que fueron directamente fenestrados por el pontífice Nimrod de Rosario, en el marco del despliegue estratégico y operativo de la Orden. Y en este contexto nadie más puede participar de dicha instancia. Aclaramos que existen muchos autodenominados tirodales, cuando en realidad no lo son ni en el tiempo, ni en forma, ni en instancia. Este cuadro de confusión se entenderá más claramente para su dirección con un ejemplo, la autodenominada Octirodae. Esta supuesta orden de caballeros tirodales de América y España es posterior al despliegue argumental que el pontífice Nimrod de Rosario firmó para la Octra, Orden de Caballeros Tirodales de la República Argentina. Esto es, de servir a los fines de concreción y publicación de la novela mágica. La misión fue cumplida a cabalidad por la Octra, sirviendo de contención o muralla de la Plaza Liberada, donde Felipe desarrolló el libro, y luego con su posterior publicación, en ausencia del pontífice, con anuencia de Rosalía. De la versión oficial en papel, 2 ejemplares, y en digital de la novela mágica. Como se ve con claridad, esta instancia no puede repetirse, ya se cumplió, y es por eso mismo la instancia tirodal. Si bien queda pendiente y en proceso de ejecución la instrucción de aguardar y observar el desarrollo de los acontecimientos y preparar a los elegidos para afrontar con honor el fin de la historia, nadie más que ellos, los Octra, pueden cumplir estas directrices, dando el nivel de reducción de argumentos y la experiencia acumulada en la función que les correspondió. He ahí la importancia de las 2 disertaciones de la Octra, publicadas en la página de Rosalía. De más está decir que la instancia Octirodae, mal llamada odal, pues no existe runa odal, no centralidad. En su centralidad, tan solo una runa, Tir, aunque el extraño conjunto lo denominan runa de la victoria, por lo que debería llamarse Octidelavi y no Octirodae. No participa de la instancia pontifical, pues desconociendo las directrices, no reconoce al pontífice, carece de contacto con instancias superiores, por ende, de plaza liberada, de piedras que participan en la contención de argumentos con un fin señalado, y además estratégico, etc. En este sentido, toda esta gente es solo un grupo esotérico más de los varios que se están conformando alrededor de la sabiduría hiperbórea y que aún se mantienen en fase previa de especulación metafísica. Diferente es el caso del movimiento veganista, que no es una instancia esotérica, sino política, aunque algunos de sus miembros participan de lo esotérico y donde la runa odal ocupa la centralidad de su conjunto simbólico. Pese a ello, no son tirodales, ni se autodenominan como tales, pues no les corresponde sino acatar las directrices emanadas de instancias superiores a través de los materiales estratégicos pontificados por Nimrod de Rosario, enmarcándose estrictamente en la estrategia O de los Shidas leales. Aunque su estrategia política psicosocial se llama así
estrategia B. Hasta ahora el movimiento veganista es el único grupo de acción política y social que opera en la región, justificando su accionar en los siguientes principios de estrategia O. Pero no debe creerse que la estrategia ODAL solo tiene éxito cuando acontece una auténtica transmutación del hombre dormido en hombre de piedra. Ese es sin duda el más importante éxito, pero el mismo no es muy frecuente, especialmente en el caso de líderes, conductores de pueblos. Hay, en cambio, otros casos no tan vistosos ni evidentes como una transmutación, pero cuya influencia benéfica en la organización de las sociedades ha motivado que se los considere también como éxitos de la estrategia ODAL. Me refiero especialmente a aquellos líderes que, con cierto grado de inconsciencia, escuchan el canto carismático e intuyen algunos principios de la sabiduría hiperbórea. Como no se hallan completamente despiertos e ignoran el origen del mensaje, proceden a aplicar en el gobierno de sus pueblos principios estratégicos tomándolos por invención propia. Podría abundar en ejemplos, pero tendrá particular interés para usted. Usted deberá considerar el caso de quienes han descubierto, sin saberlo, el principio del cerco. Cuando en la estructura mental de un líder se ha incorporado el principio del cerco, su sangre pura, y con esta el canto de los dioses, le impulsa a aplicar la ley del cerco en todos sus actos concretos. Surgen así desde sociedades particulares hasta teorías políticas, filosóficas, morales, etc., concebidas y ejecutadas de acuerdo a la ley del cerco en el marco de la estrategia ODAL. Eso justamente es el movimiento veganista emergente, también llamado Legión Veganista, Falange Veganista, etc. Hecha esta aclaración, ahora sí podemos concluir que la OCTRA ha hecho posible la difusión de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, de acuerdo a la directriz planteada por los superiores, esto es solamente a los elegidos, entendiéndose con tal calificativo a quienes van a actuar participando con ese acto, de una estrategia de liberación. Es decir, toda puesta de sentido en un elegido está volcada completamente hacia la estrategia de la que participa, y esa odalización es evidente. Esa es la instancia tirodal, una puesta de sentido exclusivamente volcada a cumplir las directrices emanadas en su momento de los superiores a través de Rosalía Taglialavore, y cuando estuvo activo en la esfera de sentido del mundo, del Nimrod de Rosario. Y asimismo, un verdadero veganista que solo odalizado puede volcar la puesta de sentido en la concreción de la estrategia veganista, inspirada desde la estrategia. Para terminar, hablemos de las fenestras. La fenestración requiere siempre de una voluntad externa, además de la voluntad del yo, que llamamos ajena, en virtud de que el agente egoico es justamente ajeno al sujeto anímico que lo arrastra en su inmanencia, para manifestarse en un determinado momento estratégico. Si no fuera así, el sistema de control interdimensional detectaría el movimiento energético, neutralizándolo con grave riesgo para el vidrio. En otras palabras, la instancia de fenestra la propicia siempre un agente externo con el curso del agente egoico. En el caso de la OCTRA, podemos suponer que su fenestración la propició el pontífice con voluntad externa. En el caso de los veganistas, que evidenciaron su fenestración merced a los actos estratégicos concretados, solo podemos suponer el concurso de una poderosa voluntad externa, que fue la que propició aquella revelación de lo imaginable, la situación del yo, la condición previa para que se manifieste la fenestra, como ya habrían intuido los lectores. Consiste en la odalización propiciada por el agente egoico. Hay odalización cuando toda puesta de sentido participa de una estrategia de liberación y una voluntad externa aislada a yo. Solo esto garantiza la continuidad de la estrategia, haciendo posible la participación en el momento justo de esa voluntad externa para fenestrar al aspirante.
La odalización se concreta cuando hay esta doble coincidencia. 4. Actividad paranormal. Estados alterados de conciencia y el mundo astral. Ya dijimos que la actividad paranormal hace referencia a la capacidad voluntaria o involuntaria de un sujeto para fracturar o hendir en alguna circunstancia el velo de Maya. La ilusión del mundo circundante, alterando las leyes inmanentes que lo rigen: telequinesia, telepatía, levitación, visión a distancia, tránsito por mundos paralelos, acompañados de estados alterados de conciencia, provocados por el empuje extra de una voluntad ajena, el yo, que por momentos se revela al sujeto consciente que lo engulle en su inmanencia temporal, o quizás la intervención de una voluntad externa, el contacto alienígena. También dijimos que si ese contacto alienígena proviene de aquellos que no participan de la estrategia sinárquica, es decir, de los alienígenas liberadores, podría ser detectado por una especie de sistema de control o policía, llamémosla interdimensional, donde cumplen un papel protagónico los grises o Shaidim. No es raro que los psiconautas, mediante el uso de potentes psicotrópicos, accedan al tránsito por mundos sutiles, invisibles para el hombre común, experimentando visiones demenciales del mundo real, como la impregnación panteísta del uno en toda porción material, los millones de ojos por donde se difumina su conciencia-tiempo, o las espirales telúricas en forma de sinuosas formas serpentoides. Otros experimentan la visión de sus propios cuerpos sutiles, matrices funcionales del designio Pasú, recargadas o reprogramadas después de la intervención mutante de los alienígenas traidores. Y formas lagartianas reptiloides se presentan para ser observadas por estos maravillados viajeros psíquicos. Estos microclimas psicoides inducidos pueden retener al aventurero incauto en su tránsito por ellos, fagocitado. Sobreviene la demencia, que es el riesgo que todos los que están dispuestos a experimentar con drogas alucinógenas deben correr. Arribamos así al significado que habrá que darle a un estado alterado de conciencia: la momentánea alteración energética de la conciencia por la emergencia de símbolos luminosos potenciados, ya sea por determinadas técnicas esotéricas, desde ayunos, hiperventilación, meditación o, en el ejemplo que usamos, por psicotrópicos. Entonces, si el iniciado psiconauta, por el empuje de su yo o por la circunstancia particular que atraviesa su evolución psíquica, se aproxima a los orígenes, será interceptado por esa policía alienígena, o bien enfrentará a los guardianes del umbral y sin postura estratégica sucumbirá indefectiblemente, o lo que es peor aún, morirá en el osado intento. Ahora, para comprender lo que es el mundo astral, debemos remitirnos a la sabiduría hiperbórea y tratar de vislumbrar la morfología del mismo Demiurgo, puesto que el mundo astral es una de sus esferas psicológicas. Sintácticamente hablando, lo que nosotros percibimos como la realidad aparente, el mundo circundante, donde interactuamos en el día a día, corresponde propiamente a un subconsciente demiúrgico, es decir, el mundo astral es una esfera superior demiúrgica, una esfera ya no subconsciente, sino más bien semiconsciente. Entonces, transitar por el mundo astral significaría tornarse visible para el demiurgo. Cuando abordamos el tema de las séphiras o esferas demiúrgicas signadas en el árbol Rimón, vimos que los alienígenas traidores se encuentran en la séphira Tiperet. Pues bien, la más baja de las séphiras es Malkut, es decir, el mundo circundante que percibimos como tiempo y espacio. Esta esfera es un subconsciente demiúrgico y por ello requiere de un sistema de control. Llamamos a este sistema sinarquía.
Según la sabiduría hiperbórea, ese control de variables que requiere el demiurgo, en su esfera subconsciente lo ejerce una raza sagrada, es decir, su pueblo elegido, que no es más que un desdoblamiento psíquico o psíquico del mismo demiurgo. Justamente por ello, por donde se mire, las variables históricas, sociales, económicas y políticas están copadas por agentes de la sinarquía. Entonces, podemos afirmar que a ningún Viria, con el legado de sangre, es decir, consciente o inconsciente, contrario a sus designios, le será permitido transitar por la esfera astral semiconsciente del demiurgo.